Me llamo Guadalupe, soy de Monterrey y siempre creí que mi vida era la que había soñado desde niña. Tenía una casa grande, 2 hijos maravillosos, y un esposo, Antonio, que trabajaba incansablemente para darnos todo lo que necesitábamos. Desde fuera, cualquiera podría haber pensado que vivía una vida de ensueño, una vida de estabilidad, amor y seguridad. Pero lo cierto era que, dentro de mí, algo se había quebrado hacía tiempo. Antonio, mi esposo, es un hombre bueno, noble y trabajador. Pero con el tiempo, nuestro matrimonio se había vuelto una rutina monótona. Su trabajo como ingeniero lo mantenía fuera de casa durante largas horas, a veces incluso días. En su mente, él estaba haciendo lo correcto, trabajando para darnos una vida cómoda. Sin embargo, esa comodidad material no llenaba el vacío emocional que sentía. Me encontraba sola, en una casa grande, con hijos que adoraba pero que no podían llenar el hueco que dejó el distanciamiento emocional entre Antonio y yo. Pasaban los días, semanas y meses, y nuestras conversaciones se reducían a lo básico, los niños, las cuentas, lo que necesitábamos hacer el fin de semana. Ya no había esa chispa, esa conexión que alguna vez nos unió. Por las noches, él llegaba tarde, agotado, se iba a dormir sin apenas decirme nada, y yo me quedaba pensando si esta era la vida que realmente quería vivir. Lo amaba, o al menos así lo pensaba, pero ya no me sentía vista, escuchada, deseada. Me había convertido en un fantasma en mi propio hogar. Fue en medio de esta soledad y frustración que apareció Fernando, un hombre que nunca imaginé que llegaría a tener tal influencia en mi vida. Lo conocí en una fiesta de trabajo a la que Antonio me llevó a regañadientes. Antonio, siendo siempre el hombre serio y enfocado en su trabajo, apenas hablaba con sus colegas fuera del ámbito profesional. Sin embargo, esa noche, Fernando, que era amigo de un compañero de Antonio, se me acercó mientras mi esposo estaba distraído con otros asuntos. Fernando era todo lo opuesto a Antonio. Era extrovertido, encantador, y tenía esa capacidad de hacer que cualquier persona a su alrededor se sintiera especial. Me habló de cosas que hacía mucho no escuchaba, sobre la vida, sobre sueños, sobre pasiones. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Me reí por primera vez en mucho tiempo, y él notó mi risa, algo que Antonio ya no hacía. Esa noche, nuestras miradas se cruzaron más de una vez, y aunque en ese momento no lo sabía, mi vida estaba a punto de tomar un rumbo del que no habría vuelta atrás. Comenzamos a hablar a través de mensajes, al principio inocentes, pero con el tiempo fueron tornándose más personales. Fernando parecía entenderme de una manera que Antonio no podía. Sabía cómo escucharme, cómo hacerme sentir viva, me hacía preguntas sobre mí, sobre mis sueños, sobre mis frustraciones, algo que hacía tiempo que no experimentaba. Y así, poco a poco, fui cayendo en la trampa de la infidelidad emocional. El primer encuentro fuera de las conversaciones llegó una tarde, cuando me invitó a tomar un café. Yo sabía que estaba mal, que lo que estaba haciendo era peligroso, pero mi corazón latía con fuerza, deseando sentir esa emoción que había perdido. Nos encontramos en una cafetería lejos de la ciudad, un lugar discreto, casi secreto. Esa tarde fue el primer paso hacia el abismo. Hablamos durante horas, como si el mundo fuera solo para nosotros. Al final del encuentro, cuando me despedí de él, me besó. Fue un beso lleno de deseo, de pasión contenida, y aunque mi mente me gritaba que estaba cometiendo un error, mi cuerpo respondió de una manera que no había experimentado en años. A partir de ese momento, todo se intensificó. Nos veíamos a escondidas, en hoteles, en lugares remotos donde nadie nos conociera. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina, pasión y culpa. Me sentía viva cuando estaba con él, pero al mismo tiempo, la culpa me carcomía por dentro. Regresaba a casa después de cada encuentro con Fernando, miraba a mis hijos y a Antonio, y me sentía como una impostora en mi propia vida. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Con el tiempo, Fernando se convirtió en mi adicción. Lo buscaba para sentir algo más que la monotonía de mi vida diaria. Me hacía sentir deseada, importante, pero al mismo tiempo, sabía que todo lo que teníamos era efímero, que no había futuro en nuestra relación. Aún así, no podía dejarlo. Cada vez que intentaba alejarme, él me atraía de nuevo con palabras dulces, con promesas que nunca podrían cumplirse. La verdad salió a la luz de la peor manera. Uno de los amigos de Antonio, que conocía a Fernando, nos vio juntos entrando a un hotel. La noticia no tardó en llegar a los oídos de mi esposo. Cuando Antonio me confrontó,
Fue como si todo el mundo se desmoronara a mi alrededor, él no podía creerlo. Me miraba con ojos llenos de dolor, de traición, me preguntó cómo pude hacerle eso, cómo pude destruir nuestra familia de esa manera. Intenté explicarle, pero no había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Antonio estaba devastado, no hubo gritos, solo un silencio que cortaba el aire. Sabía que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Antonio me dejó, se fue de la casa, llevándose a los niños. Fernando, al darse cuenta de que la situación se había vuelto insostenible, también desapareció de mi vida. En un abrir y cerrar de ojos, me quedé sola, con el peso de mis decisiones aplastándome. La casa que una vez estuvo llena de risas y vida, ahora estaba vacía, fría, y llena de recuerdos que no podía borrar. Mis hijos, aunque los veo de vez en cuando, ya no me miran igual. El daño que les causé es profundo, y no sé si alguna vez podré reparar esas heridas. Antonio no quiere saber nada de mí, y lo entiendo, lo traicioné de la peor manera posible. Ahora, solo me queda vivir con las consecuencias de mis actos, sabiendo que lo que una vez pensé que era amor o pasión, en realidad fue un error que me costó todo.